Rosen por ahí. Este tiene... no. ¿Qué tal? Soy el doctor Prosen. Empezamos entonces, Belén, cuando quieras. Muy bien, hola, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy la doctora Belén Carrizo, residente de segundo año de San Lucas, diagnóstico. Bueno, les voy a presentar un casito. A ver si me pasa la... Ahí está. Bueno, este casito se trata de una paciente femenina de 70 años. El motivo de consulta fue dolor abdominal y de espalda. Eso es lo que relata la paciente. La verdad, no estaba descrita en la historia clínica el tiempo de evolución, por eso no lo pude colocar. Dentro de los antecedentes de la enfermedad actual, la paciente presentó disuria, polaquiuria, dolor en flanco y región lumbar izquierda. En cuanto al examen físico, presentaba dolor y puño percusión positivo. Laboratorio, el único ítem a destacar, la hematuria microscópica en el resultado. Ante estos hallazgos, la edad de la paciente y la historia clínica describía un intenso dolor, se decide la internación para el diagnóstico y tratamiento. El primer estudio que se le solicita en el servicio es una urotomografía TINI con contraste. Este es un videíto, vamos a ver. A ver si hay algo que les llama la atención, en qué región. Bien. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Algo que hayan visto en el video? Pasa por ahí un poco rápido. ¿Quieren que ponga de vuelta? Bueno, esta es la fase sin contraste, ¿sí? Donde, no sé si alguien llegó a ver. A ver, ¿algún residente que esté haciendo tomografía que nos pueda describir a grosso modo las alteraciones que se ven? Tenemos un paciente entonces con dolor en flanco izquierdo. Antes de pasar a la serie con contraste, por supuesto. Acá es un corte axial a nivel de los polos renales inferiores y hay algo para destacar de los dos lados, digamos, en ambas regiones renales. Bueno, a ver la doctora Kruchowski si quiere comentar algo de la tomografía.
Bueno, sí, se puede ver en el riñón derecho una imagen litiásica. Sí. En el sistema pilocalicial medio o inferior. Y en el riñón izquierdo se puede ver que está aumentado. Se le cortó el audio, ¿no? Bueno, Se cortó. cortó el audio. A ver, Interferencia con el de Diego. Empezó a hacer interferencia en el audio de Verónica. Bueno, ella estaba describiendo que hay marcados cambios inflamatorios debajo en el polo inferior del riñón izquierdo. vamos a pasar entonces a la serie contrastada. Bien. Bueno, entonces sí, esos son los hallazgos positivos. La litiasis en el grupo calicial inferior del riñón derecho. Y como esos cambios en la densidad, como dijo el doctor, en el espacio perirrenal, se podría decir, en una primera instancia. Y estos son, digamos, las fotos en los cortes axiales, donde describe lo que hay que mirar en esta etapa del estudio. La litiasis en el riñón derecho, esa imagen que altera la densidad grasa, se podría decir, del espacio perirrenal izquierdo, y en los cortes más inferiores, en la pelvis, volvemos a ver una litiasis, ¿sí? en la región mural de lo que es el uréter izquierdo. Eso se veía en el video, digamos, en los cortes más inferiores. Acá nuevamente vemos imágenes en los cortes axiales, donde podemos agregar también acá que vemos una dilatación leve del sistema pielocalicial como otro dato que nos brinda esta etapa del estudio. Pasamos a la fase con contraste, fase nefrogénica. Coloqué estas imágenes, corte axial y coronal, para volver a ver lo que ya habíamos visto de la parte del espacio perirrenal, que ahí hay algo que está fuera de lugar, y en el corte coronal, de nuevo, la dilatación pielocalicial leve del lado izquierdo. Bueno, este es el videíto de lo que es la fase excretora del estudio. Vamos de vuelta. Ahí se va, perdón. Bien, ¿algo que les haya llamado la atención? ¿Que quieran decir? Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Soy el doctor Luqui Osvaldo, pero recién de segundo año justamente estamos junto con el plantel que estamos de guardia acá en el hospital, y era para comentar un poco nomás los hallazgos para participar. Que en la tomografía, bueno, se ve en la fase excretora como una fuga, digamos, de contraste en lo que sería el sistema colector nomás del riñón izquierdo. Como antes se han nombrado, los marcados signos inflamatorios, ¿sí? Ahora, la pregunta sería, Más abajo. más abajo,
Voy a poner un poquito más abajo. Ahí. Eso que vemos Doctor, acá. continúe, doctor, con su descripción, que está muy bien. Ajá, sí. Y claro, con los cortes caudales, digamos, inferiores, se suele ver, digamos, o se acentúa más esa fuga, esa pérdida del contraste, que me hace pensar, o por lo menos que haya un proceso inflamatorio crónico, pero la causa la culparía, aunque puede ser un caso excepcional, por el hito que se encuentra a nivel vesical. Si bien nos refirió en el comparativo, Claro. o Correcto. al El pensar, ¿no? paciente, el paciente tiene un cuadro de, digamos, en este momento un cuadro agudo de dolor, digamos, ¿no? De dolor de lumbar. Y coincide lo que usted está mencionando con respecto a la posible causa originada por el lito en el uréter, ¿no? Ujú. Es correcto. No sé si tenés alguna imagen más, Belén. Sí, solo quería mencionar que en los cortes más inferiores vemos como el uréter derecho se pinta, digamos, tiene contraste, y del lado izquierdo ya no. Es decir, se ve el uréter levemente dilatado, pero sin contraste. Claro. Bien. Bueno, esas son las fotos representativas de esta etapa del estudio. Como bien dijo el doctor, eh, vemos el contraste fuera del lugar donde tiene que estar. Hay una extravasación de contraste. Y del lado derecho, digamos, podemos comparar que del lado derecho se está excretando correctamente la orina y del lado izquierdo no. Bien. Ante estos hallazgos en tomografía, el médico que la estaba tratando a esta paciente decidió la colocación de un catéter doble J. Bueno, esta es la radiografía del árbol urinario, donde podemos ver efectivamente la colocación del catéter doble J en el trayecto reno-uretero-vesical izquierdo. Bien, la paciente vuelve a consultar por hematuria macroscópica y dolor lumbar izquierdo. Los hallazgos, el médico decide realizarle la litotricia endoscópica, ¿sí? Para ver, estas son post-tratamiento, donde podemos ver que el cuadro, digamos, ya no está, el riñón está en tamaño habitual, ya no hay dilatación pielocalicial, ya no hay esa extravasación de líquido, y en un corte más inferior podemos ver que los dos uréteres están pintados, están excretando, y vemos parte de la vejiga, que bueno, nos habla de que hay una excreción del contraste, por ende, de la orina. Bien, ante estos hallazgos y ante el cuadro de la paciente, tanto clínico como de laboratorio y con las imágenes, los diagnósticos que nos planteamos en nuestro servicio fueron un urinoma, un absceso perirrenal, como el doctor dijo, podría ser algo inflamatorio, muy bien, la ruptura espontánea del uréter, o la extravasación espontánea del contraste de causa obstructiva. Bien, de todos estos diagnósticos, hasta acá, ¿cuál les parece que puede ser? A ver, el doctor que habló hace un ratito, que tire el diagnóstico, que está muy bien encaminado. ¿Me escuchan? ¿Sí? Belén. Bueno, uno está acostumbrado por lo general a ver lesiones de la vía excretora
en pacientes que han recibido algún tipo de colocación de catéter, ¿no? Esto la verdad que pareciera como una extravasación espontánea por causa obstructiva, pero nunca vamos a ver si realmente hubo una rotura del útero, ¿no? Porque pudo haber hecho una rotura espontánea con autorización, ¿no es cierto? Y obviamente fue una extravasación lo que hizo. Muy bien. El residente que habló más temprano, ¿qué opina? Me gustaría saber la opinión del... Hola, sí, mire, con los diagnósticos diferenciales estábamos entre dos, la verdad, ruptura espontánea del uréter con la extravasación. Pero bueno, muy bien como dijo el doctor Casten, me sacó las palabras de la boca, que por la litiasis, que haya taponado, haya hecho un ejercicio de presión y eso haya causado la ruptura espontánea o por ende la extravasación espontánea, ¿no? Y ahí sería como siempre esa pregunta famosa de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? No, bueno, pero acá yo coincido, ¿no? Por supuesto. Tenemos que aclarar que la maniobra de, digamos, del médica fue posterior al inicio del cuadro, ¿no? Con lo cual, uno viendo el cálculo en el uréter se inclina a pensar de que esa es la causa del que por aumento de presión podría producir la extravasación del contraste, ¿no es cierto? Eh, a ver, Belén, si tenés algo más para mostrarnos. No, ahora iba a mostrar los diagnósticos diferenciales, digamos, las imágenes. Bueno. Bien. Bueno, este es un caso de un paciente masculino de 40 años, el cual tiene como antecedentes traumatismo cerrado de abdomen. Bueno, coloqué más representativos, cortes axiales, donde podemos ver del lado derecho un aumento en el tamaño del riñón. Sí, estamos en una, perdón, voy a decir primero, estamos en una urotomografía de fase excretora, donde vemos que el riñón derecho está aumentado de tamaño, hay una dilatación pielocalicial leve, y en el primer corte podemos ver esta imagen, ¿sí?, de contornos parcialmente definidos, que en cortes más, en un tiempo más tardío, que es la imagen de la derecha, que esa imagen que se formaba de contornos se llena de contraste, ¿sí? De vuelta hay una extravasación de líquido, y de orina y de contraste. Vemos también que hay una dilatación de asas, que está afectada la parte... Ahí nomás, Belén, ahí nomás. Vamos a aprovechar la imagen que está muy buena. Me gustaría algún compañero del residente que habló, o compañera, si quiere acotar algo respecto de esto. Acá es un caso completamente distinto porque tenemos un antecedente traumático y vemos el contraste que tiene otro comportamiento. ¿Alguien quiere aportar algo? El, doctor, ¿cómo es su nombre, el que habló, el residente de segundo? Sí, Luqui y Osvaldo. Osvaldo, a ver, ahí al lado está un compañero tuyo. Sí. ¿Cómo Ahí se se lo llama? paso. Espera un segundo. Hola, sí, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Yo soy el doctor Gonzalo Araujo. Gonzalo, bueno, acá tenemos un caso de extravasación de contraste, pero con un Ujú. antecedente traumático. Entonces, está claro suponer que hay una ruptura de la vía urinaria por algún motivo, por el trauma. Ujú. Lo que quiero que me digas es, el contraste extravasado, ¿dónde lo ves
y si hay algo más que te llame la atención en el parieto cólico derecho, en el flanco derecho. Bien, en el espacio paretocólico derecho parecería que haber líquido, ¿no es cierto? Correcto, correcto. En el contexto de un trauma es esperable encontrar líquido porque por lo visto hay una lesión Sin embargo, del órgano. el contraste que parece extravasado parece más contenido, ¿no? Está contenido, pero hay una parte del contraste que está hacia adelante, como que se corrió del espacio perirrenal hacia el espacio que está por delante, que sería el espacio pararrenal anterior. Esa me parece a mí que es una diferencia a remarcar, ¿no? Cómo se comporta distinto según el mecanismo, ¿no? de ruptura. De ruptura. Correcto. ¿Tenés otro casito, Belén, ahí para...? Sí. Bueno, este es el ejemplo de un urinoma, justamente porque la imagen habla de una extravasación de orina organizada que podemos llegar a delimitar, forma una estructura. Bueno, por eso se lo denomina urinoma. Cabe destacar, como dijo el doctor, que por el antecedente del traumatismo cerrado, podemos esperar que haya extravasación en otras partes de la cavidad abdominal, como se ve en la segunda foto. Bien, este es otro casito, paciente masculino de 70 años, dolor en región lumbar izquierda y fiebre. Bueno, cortes axiales a nivel renal. Lo que nos llama la atención es que el riñón izquierdo está aumentado de tamaño, tiene áreas hipodensas de manera difusa. Estamos en una fase nefrogénica. En la región pielocalicial tenemos una gran, digamos, litiasis en forma de cuernos de ciervo, algunos lo llaman. Eso a nivel renal. Y si miramos para atrás, vemos que hay una imagen... A ver, alguien que quiera describir la imagen, la doctora Silvana, ¿está por ahí? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, describinos la imagen, por favor. Bueno, como dijo Belén, lo del riñón, que tiene varias, está aumentado de tamaño, tiene varias imágenes hipodensas, con cambios inflamatorios también en el espacio perirrenal, y por detrás vamos a tener también una imagen, ya decir en el espacio renal posterior, una imagen hipodensa de contornos definidos, con realce, parece en los contornos, ¿no? Que podría corresponder a un absceso. Muy bien. O sea, acá podemos hacer una comparación entre el riñón del caso original, del primero, y este. El otro es un riñón previamente sano que de golpe tiene un cuadro obstructivo, y este es un riñón enfermo, aumentado de tamaño, con una litiasis coraliforme, uronefrosis, tiene además atrofia del parénquima, probablemente tenga alguna infección crónica, hay algunos hallazgos como la pielonefritis santo-granulomatosa que tiene estas características particulares. Y pueden complicarse estos pacientes con comorbilidades, con diabetes, con otras alteraciones, pueden hacer abscesos a punto de partida del riñón. Y eso es lo que estamos viendo. Hace poco vimos un caso muy parecido, y fíjense cómo el absceso seguramente se origina en el espacio perirrenal. No sabemos si hubo algún gesto quirúrgico o de punción o algo, pero acá hay una colección y está tratando de labrarse un camino a través de la pared posterior del abdomen, y esto, si no se actúa, puede llegar a hacer un abocamiento a la piel, ¿no? Como si fuese un empedema por necesidad. O sea que claramente este es un absceso en un contexto totalmente distinto al planteado originalmente, pero son todos diagnósticos diferenciales, por supuesto. Bien. Este es otro casito, paciente femenina de
30 años que consulta por dolor en mi abdomen izquierdo, una semana después de una ovariectomía izquierda. Puse los cortes más representativos, cortes sagitales de lo que es el abdomen. Y vemos en la primera imagen que ya se visualiza una dilatación pielocalicial y posterior al riñón vemos una voluminosa formación de contornos definidos, lobulados, hipodensa, que por la densidad podríamos decir que tienen la misma densidad que lo que hay en la pelvis renal, digamos, para decirlo de alguna manera. En un segundo corte, en una fase excretora, vemos que hay material de contraste en la pelvis, en el sistema pielocalicial, y vemos que también tomó ese contraste esta lesión que la había descrito en primera instancia. Es decir, que hay una comunicación entre esta lesión y el sistema excretor. Y en la tercera imagen, ya en tiempos más tardíos, vemos lo que es el sistema pielocalicial. Este es el uréter izquierdo y vemos que en un momento se interrumpe y toma contacto directo con esta lesión. En este caso es el ejemplo, ¿sí? De un urinoma, digamos, gran urinoma, y una ruptura, ¿sí? del uréter, pero de causa iatrogénica por el antecedente de la ovariectomía de la paciente. Esto era uno de los diagnósticos diferenciales. Otro ejemplo, paciente masculino de 40 años que consulta por dolor y distensión abdominal luego de una colocación de catéter doble J. Vemos en los cortes axiales de arriba hacia abajo y en fase excretora. Vemos la dilatación pielocalicial del lado derecho. Más para abajo vemos los uréteres pintados y se empieza a visualizar esta formación hipodensa de contornos definidos, que en cortes más inferiores nos muestra el contacto directo que tiene con el uréter derecho. También nos habla de un urinoma de causa iatrogénica, por el antecedente de la colocación del catéter, doble J. Este es el último casito, paciente femenina de 50 años, consulta por lumbalgia izquierda. Lo coloqué a este porque este es el de nuestro paciente, ¿sí? Nada más que es un ejemplo sacado de la bibliografía, donde podemos ver en los cortes axiales a nivel renal, de arriba hacia abajo, la dilatación pielocalicial izquierda, y acá comenzamos a ver lo que es la extravasación del contraste, por ende de orina, al espacio perirrenal. En un corte más inferior vemos la causa de esa extravasación, que es un lito, ¿sí? En el uréter izquierdo. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo al que llegamos? Como bien dijeron los chicos, el diagnóstico es la extravasación espontánea del contraste de causa obstructiva. Por todo lo que habían dicho, porque era un paciente previamente sano a nivel renal, digamos, no tenía ninguna patología de base, no tenía ninguna intervención quirúrgica, y el lito a nivel distal explica la extravasación de la orina y por ende del contraste a nivel perirrenal. Bien, una pequeña revisión bibliográfica. Es una entidad relativamente poco frecuente, depende si se la diagnostica o no. No siempre se hace una tomografía en un paciente clínicamente que presenta un cólico renal. La edad de sanos, como remarqué anteriormente, esa diferencia, ¿no?, de edad en riñones sanos.
clínica es indistinguible del cólico renal, digamos, igual, tiene náuseas, vómitos, hematuria, disuria y polaquiuria, todo eso tenía nuestro paciente, menos náuseas y vómitos, pero el resto lo presentaba. Y bueno, dentro de lo que es la fisiopatología de esta lesión, sabemos que se produce por un aumento de la presión intraluminal del uréter, secundario a una obstrucción aguda del mismo, el cual provoca la ruptura de los fornix caliciales a nivel renal, y posteriormente todo ese aumento de presión y esa extravasación de orina va llenando los espacios que siguen a la excreción normal de la orina, y comienza, bueno, con los fornix caliciales que vemos que como que se rompen, después pasa al sistema pielocalicial, a la grasa perirrenal, y finalmente vemos la extravasación de orina fuera del conducto excretor normal del riñón. Como vimos en la mayoría de las imágenes, la orina se visualiza en el espacio perirrenal, la cual suele reabsorberse luego del tratamiento. Bien, este es un repaso, ¿sí? Porque es importante cuando describimos las radiografías, sé que por ahí es un poco engorroso decir en qué espacio está lo que estamos viendo. Entonces, para hacer un pequeño repaso de lo que es el retroperitoneo y los espacios que lo contienen, vamos a repasar un poquito lo que es el retroperitoneo, ¿sí? El retroperitoneo, justamente la palabra lo dice, está detrás del peritoneo. Tenemos que lo delimita anteriormente lo que es el peritoneo parietal posterior, y hacia atrás la fascia transversales, ¿sí? Esos son los grandes límites del retroperitoneo. A su vez, sabemos que hay tres grandes espacios: el espacio pararrenal anterior, el pararrenal posterior y el perirrenal. El pararrenal anterior, como nos muestra acá el esquema, está contenido por lo que es el peritoneo parietal posterior y la fascia renal anterior, o de Gerota. Algunos lo llaman fascia de Gerota. Contiene al páncreas, duodeno, ascendente, descendente, como grandes contenidos, digamos. Después tenemos el espacio perirrenal, que está en amarillo, que está contenido hacia la fascia renal anterior y hacia atrás por la fascia renal posterior. Contiene principalmente a lo que es el riñón, la pelvis, también contiene grasa, linfáticos y los grandes vasos retroperitoneales. Y más atrás, el espacio pararrenal posterior, que está delimitado por la fascia renal posterior y la fascia transversal. Y hay un pequeño sector que es esta parte, la parte lateral, ¿sí? Que está conformada por la fascia lateroconal, que es simplemente donde la fascia renal anterior y posterior se unen a nivel lateral y conforman esa fascia, la lateroconal, que está más o menos a la altura del colon, de ambos lados. Este espacio principalmente contiene grasa. Como vimos en esta patología, el primer espacio, por una cuestión de anatomía, es el perirrenal. En casos excepcionales puede, digamos, no contenerse por las fascias y aparecer en otros espacios, pero es lo menos frecuente. Y acá en la imagen del costado, en una tomografía en fase nefrogénica, simplemente está demarcado lo que les había dicho en el esquema para verlo, digamos, en los estudios que vemos todos los días. Entonces, en rojo tenemos el espacio pararrenal anterior, ¿sí? Está conteniendo lo que es el colon, el páncreas, el duodeno. El espacio perirrenal, que está en azul, principalmente a los riñones y los grandes vasos. Y el pararrenal posterior, estamos acá en verde, que contiene, como vemos en la imagen, principalmente grasa.
Eso es todo el caso. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctora Carrizo. ¿Qué tal, Por favor. Belén? No sé si está alguien más hablando, si no, comento una cosita. Sí, dale. Felicitaciones, Belén, muy lindo caso. Quería agregar algo que creo que es de importancia, más que nada para los residentes que están en los años inferiores. Todo lo que sea relacionado a poder ver la extravasación de, digamos, la orina fuera del sistema uroexcretor, no siempre sucede en un periodo temprano de la uroexcreción. Creo que es importante que recuerden que cada vez que vean colecciones líquidas, líquido laminar o algo que les haga sospechar de cualquier patología que pueda provocar líquidos alrededor de lo que es el sistema uroexcretor, siempre esperen, denle tiempo para que el contraste pueda realmente salir. No siempre sale todo de golpe, a veces sale y como que queda retenido. Una cosa que se acostumbra es, ante la sospecha de este evento, se le puede recomendar al paciente que salga del tomógrafo, que espere afuera 15 minutos, un tiempo razonable, vuelve a entrar y se vuelve a hacer el barrido, como para poder recién ahí constatar que el contraste está saliendo del sistema uroexcretor. Con los tiempos que manejamos, por ejemplo en el hospital, que no, o le damos el tiempo justo como para poder ver la excreción del contraste hacia la vejiga, muchas veces si la perforación o el lugar de extravasación es muy pequeño, no es perceptible o no llega a salir, con lo cual el diagnóstico puede pasarse por alto. Muy bien, gracias por el aporte, doctor. Vamos a pasar al caso de, bueno, al caso de ustedes, digamos, del Hospital Madariaga. No sé quién es el expositor. Hola, ¿me escuchan? Sí, correcto. Perfecto, bueno. Buenas tardes. Mi nombre es el doctor Eduardo Daniel Pérez, soy residente de segundo año también de la residencia del hospital. Voy a pasar a contarle un poquito mi caso. ¿Se ve bien el puntero? Sí. Perfecto. Bueno, este paciente es un paciente de 67 años, masculino, que es oriundo de Andresito, presenta dolor abdominal de 10 días de evolución, que va progresando en intensidad, por lo que consulta en su localidad de origen y es derivado al hospital. Bien, ingresa a la guardia, asintomático, el examen físico presenta una masa abdominal palpable, pulsátil, levemente dolorosa y normotenso. Es evaluado y se le solicita una angio-TC. Bueno, voy a empezar a mostrar un par de imágenes. Esta es una fase sin contraste, ¿sí? No sé si alguien quiere decirme algo de lo que ve en esto. Belén. Hola, Eduardo. Hola, Buenas Belén. tardes. Bien, bueno, hay una formación en lo que es la cavidad abdominal. Creo que en los cortes más superiores impresionaba tener un poco de calcio. Eso. Está bastante cercano a lo que es el cuerpo vertebral. Podríamos pensar en uno de los grandes vasos. ¿Qué densidad tiene, Belén? Y ¿Cómo son es los contornos? tipo, ¿Cómo es la densidad? los contornos, no sé si es todo eso es la lesión o hay algo más adentro, pero es como hipodenso en algunas áreas. Exactamente. Bueno, a nivel retroperitoneal, es esto, vemos una
voluminosa, formación de densidad de partes blandas, que si bien tiene bordes irregulares, es bastante definido los bordes con respecto a las demás estructuras. Hay ciertas calcificaciones acá extrínsecas, ¿no? Tiene una relación íntima con los cuerpos vertebrales, con la pared anterior de los cuerpos vertebrales. Y si se quiere, en el centro de la lesión tiene como un área un poquito más densa. Vamos a forzar un poquito la ventana en esta fase sin contraste y nos va a dejar ver un poquito mejor esta parte más densa de la lesión, ¿sí? Con las calcificaciones parietales. Creo que todos estamos pensando más o menos lo mismo. Voy a pasar otras imágenes ya con el contraste y donde ¿qué podemos ver? No sé si Belén o alguien más quiere decirme qué ve acá. Sí, Belén quiere. Bueno, eso que se veía denso, que describiste, ya no, digamos, no tomó el contraste porque no es lo que se ve ahora con contraste. Estamos hablando de la aorta, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vemos justamente eso, esa parte densa, periférica que se veía en la fase sin contraste, en este momento no pinta, sino que pinta lo que está más adentro de eso, que podría ser y corresponder a la luz de la aorta. Exactamente. Bien, tenemos, bueno, esta es la luz de la aorta, ¿no? Tenemos una dilatación, ¿sí? Una dilatación aneurismática de la aorta, que nos muestra unas paredes muy engrosadas, con áreas hipodensas internas, que nos condicionan una irregularidad bastante grande de lo que es la luz. Y tiene un cierto carácter expansivo, ¿no? Se comporta como desplazando y comprimiendo todas las estructuras adyacentes del intestino. Le interrumpo, doctor. A ver, Verónica, ¿está por ahí? Acá estoy. Sí. Vemos la luz de la arteria con contraste totalmente irregular. Lo que rodea, todo lo Sí. que rodea, que tiene distintas densidades. ¿Qué te parece No. que puede ser? Puede ser un hematoma ¿Qué otra cosa? mural. Un trombo mural, puede ser. Un trombo. Porque tenía las calcificaciones en las otras imágenes bien periféricas, ¿no? Hacia adentro. Entonces, Si estuviera como que desplazado hacia adentro, podríamos decir que es un hematoma. y por eso puede ser parte trombo, parte hematoma, y las densidades son los distintos estadios en que puede estar el evolutivo, ¿no? Según el tiempo puede cambiar la densidad, cuanto más nuevo, más denso. Bien. Bueno. Doctor, le voy a agregar una cosita más que no estuvimos describiendo. Fíjense, en todos estos casos, el íntimo contacto que tiene con la pared de la vértebra, cómo está erosionada la pared de la vértebra, ¿sí? Eso nos haría pensar en otra etiología del aneurisma también. Entre la fase sin contraste y con contraste no hay cambios de la pared de la arteria tampoco. Así que, bueno, voy a mostrar un par de reconstrucciones MPR que en planos coronales y sagitales, donde podemos visualizar que es ya una gran dilatación aneurismática intrarrenal que se extiende en sentido cefalocaudal por 8 centímetros, de diámetro anteroposterior tiene 7 por 10 de transverso, compromete la región inferior de la aorta abdominal hasta la bifurcación con las arterias ilíacas sin comprometerlas, y se ven los signos, ¿sí?, de calcificación
parietal, todo lo que es aorta e ilíacas también. Podemos ver la íntima relación con los cuerpos vertebrales y los cambios en la pared aórtica. No sé si alguien más me quiere decir algo más. Bueno. Bien. Ya pasando un poquito más al análisis, al postproceso de lo que es toda la patología neurismática que lo hicimos en la Workstation, tratando de buscar bien las angulaciones correctas para poder medir los diámetros más específicos. Vemos que el aneurisma se encuentra a una distancia de 47 milímetros de las arterias renales. Ya les dije el diámetro longitudinal, que era de 8 centímetros. La luz del aneurisma tiene 24 por 45 milímetros y previo a la dilatación aneurismática, la luz aórtica es normal. Bien, tiene 25 por 27 y en las arterias ilíacas, como mostramos acá, tiene un calibre conservado, ¿sí? Esto es importante para luego el tratamiento. Tiene 13 la izquierda y 16 milímetros la derecha. Les muestro una reconstrucción VR que también se hizo en la Workstation, donde podemos ver bien, apreciar la morfología fusiforme, multilobulada que tiene nuestra lesión aneurismática. Llega hasta la bifurcación de las ilíacas y para terminar, les dejo ahí con los datos importantes para aclarar el informe y les pregunto qué tipo de aneurisma estamos pensando, cuáles son los diagnósticos diferenciales. ¿Qué tal, Eduardo? Sí. Si Hola, podés, Eduardo. si podés volver a las imágenes axiales para mostrar y compartir con todos los residentes, la que se ve las áreas o partes blandas alrededor del aneurisma, Sí. hay algunas características que nos tienen que orientar a algunos diagnósticos y acá me gustaría que alguno de los residentes del San Lucas, no sé si hay alguno que participe, vamos a ir por lo menos marcando. Son tres cosas que tenemos que distinguir de lo que sería un aneurisma de aorta abdominal normal de otros aneurismas patológicos. En este caso, para ver quién va a ir buscando esas pistas. ¿Hay algún voluntario? Bueno, yo creo que una de las características es esa hipodensidad por fuera de esa hiperdensidad central, ¿no? Que está con calcificaciones, esa sería la luz. Una de esas es esa hipodensidad que la rodea. Perfecto, o sea, ya vemos que alrededor del aneurisma hay algo, ¿sí?, que está excediendo los límites de la dilatación del vaso. Fíjate, Edu, vamos a ayudar, cambia a una ventana que se vea la parte ósea. ¿Tenés? Ah, la anterior me parece que estaba mejor. Bien. ¿Qué opinan entre la relación o el punto de contacto del aneurisma con la vértebra? ¿Pueden distinguir algo que les llame la atención? No sé. Perdón. Aparte de la Sí, erosión. En resumen, o sea, sumando todos esos datos, ¿a qué se orientan? ¿Qué tipo de aneurisma se orienta?
¿Hay nadie que se juegue con algún diagnóstico para ir avanzando? Doctor, buenas tardes. Si podrían poner los cortes sagitales, también se puede visualizar lo que está mencionando con la vértebra. En el último corte sagital, a ver, Silvana, le llama la atención. Verónica. Como que contacta con el disco en la parte posterior. Si querés, Edu, podés seguir, ¿eh? Sí, bueno, Vamos a ir acercándonos un vamos, poco. dale, vamos a poner los tres diagnósticos diferenciales de los aneurismas. Tenemos un aneurisma aterosclerótico, un aneurisma inflamatorio y un aneurisma micótico. El aterosclerótico, el clásico que vemos generalmente, ya lo descartamos, no es esto. El aneurisma inflamatorio, tengo acá unos ejemplos. El aneurisma inflamatorio se da un engrosamiento, como bien dice el nombre, de tipo inflamatorio de todo lo que es la pared aneurismática, con áreas de fibrosis perianeurismática e inclusive adherencias con las estructuras vecinas. ¿Sí? Este es un ejemplo que he encontrado. La literatura dice que generalmente, no es este el caso, pero generalmente la pared posterior de la aorta está respetada. Y otro dato importante es que este tipo de aneurisma tiene un realce con la administración de contraste, cosa que el nuestro no tiene. Así que, bueno, sigo. El diagnóstico en lo que hemos pensado exactamente es que es un aneurisma micótico. Una pequeña discusión acá acerca del aneurisma micótico. Bueno, el término micótico fue acuñado en el 1885 por el doctor William Osler, y lo que hizo fue describir la morfología de los aneurismas, ¿sí? de unos aneurismas aórticos saculares, y no el microorganismo que lo causa. Generalmente son de etiología bacteriana y se da por una diseminación hematógena de una infección bacteriana. Clásicamente se da a causa de una endocarditis. Bien, tenemos ciertos factores de riesgo para desarrollar este aneurisma, como lo son la endocarditis, el uso de drogas intravenosas, la inmunosupresión, un trauma iatrogénico, una placa aterosclerótica preexistente, o un aneurisma nativo que se infecta, dispositivos arteriales protésicos, ya sea estentos, injertos, la afectación directa por una infección adyacente, y lo que va a pasar es que la pared del vaso se infecta, se erosiona, se forma un falso aneurisma que es inestable y muy propenso a la ruptura. Y bueno, como ya les nombré, se da por una septicemia o por émbolos sépticos, y también puede infectarse de manera continua. Etiológicamente, los organismos más frecuentes, más comunes, van a ser Staphylococcus aureus y especies de Salmonella. Hice una revisión de un trabajo de Weber y Reddy y alumnos que han analizado 210 casos de aneurismas aórticos abdominales como el nuestro, y ellos tuvieron los resultados siguientes. Como el 30% del microorganismo más frecuente a la salmonela, y compartiendo el segundo lugar al estafilococo con cultivos negativos. Bien. Frecuentemente se va a encontrar en lugares atípicos, pero los más comunes van a ser la aorta torácica, abdominal, arterias viscerales abdominales, de las extremidades inferiores e intracraneales, haciendo la salvedad de que típicamente son más periféricos que los aneurismas saculares que vamos a encontrar arriba. Entonces, ¿cómo vamos a ver estos aneurismas? Son saculares, sí tienen un saco aneurismático céntrico por lo general, son de ubicaciones extrañas para la enfermedad eromatosa, multilobulados. La literatura en inglés lo describe como una morfología salvaje,
interrupción de la calcificación de la pared arterial va a coexistir o puede coexistir con una masa de partes blandas perianeurismáticas que no va a realzar. Puede haber una colección adyacente con o sin signos de gas, linfadenopatías reactivas adyacentes, una pared aórtica difusa con una ruptura, una colección retroperitoneal o paraórtica y la erosión vertebral justamente, se pueden formar trombos dentro de la luz falsa luego de la ruptura del aneurisma. Y obviamente es un cuadro de alto riesgo, tiene es muy susceptible a la ruptura. También tenemos un foco séptico activo ahí y puede dar infartos embólicos. Muy bien. Un par de fotitos del tratamiento de nuestro paciente. Les cuento que ese paciente se fue a un tratamiento endovascular en el que se colocó una endoprótesis y estuvo 13 días más después del diagnóstico internado en busca del agente etiológico con todos los cultivos negativos, hemocultivo, lavado broncoalveolar, esputo, 1000 cosas le buscaron y no se encontró agente etiológico. Bueno, para terminar, un par de consejos, sobre todo para nosotros, los que estamos recién empezando a andar este camino del atomo, para elaborar el informe radiológico. A la hora de escribir un aneurisma tenemos que mencionar acerca del tamaño y la forma, las dimensiones del saco, siempre midámoslo de exterior a exterior. El diámetro luminal, si es que hay un trombo mural presente, la morfología, ya sea fusiforme o sacular, y el tamaño del vaso proximal y distal al aneurisma. Mencionar obviamente si tiene calcificaciones o trombos en la pared, la ubicación o la relación con las estructuras involucradas, las arterias renales, el compromiso de los orígenes, o si hay arterias renales accesorias, también su origen, las arterias esplácnicas, los grandes vasos del callado, mencionar la probabilidad o la sospecha de que tenga etiología infecciosa y los signos de complicaciones, ya sea fugas, rupturas, la proximación del intestino, fístula ortocava y otros vasos relevantes como las venas renales y los vasos de acceso, porque como en este paciente que le voy a presentar, la reparación endovascular usualmente requiere de cateterización bilateral de la arteria femoral común. Así que muchas gracias, ese fue el casito. No sé si quieren agregar algo más. Buenísimo, gracias. Un segundito, voy a parar la grabación.